Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. En los últimos podcasts hemos viajado por 10 de las bibliotecas más inolvidables que se pueden visitar, casi haciendo una guía de viaje para dar la vuelta al mundo. Luego os hablé de algunos de los últimos ganadores del premio Amazon que han sido fichados por la editorial Espasa para tener una experiencia con editorial tradicional. Y por último, un capítulo que tuvo una repercusión que nunca imaginé sobre la plataforma Substack, de la que a día de hoy sigo recibiendo elogios y parabienes. Os agradezco que me los hagáis llegar, pero me gusta más que al final sea útil. Hoy volvemos a la charla y lo hacemos con una autora que acaba de publicar novela, se titula La Interna, y por supuesto hablaremos de ella, de la novela, pero sobre todo hablaremos de la autora, de su proceso vital, sobre todo como escritora. Tenía muchas ganas de hablar con una autora que hace tiempo que sigo y que leo, y hoy es un placer poder conversar con Marta Martín Girón. Bienvenida, Marta, a Cruces de Caminos, y gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Sabes que es un placer siempre charlar contigo, así que gracias a ti. Pues nada, antes de dejarnos ir con la charla, hay un momento protocolario y es el de presentarse. Y aquí la costumbre es que el invitado se presente a sí mismo, que nos cuente todo lo que quiera sobre su persona para que lo conozcamos un poco mejor. Y la pregunta es tan fácil o tan difícil como ¿quién es Marta Martín Girón? Tienes tiempo, el que tú quieras. Madre mía, pero es que esto podemos hacer una novela de esto, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que reducir el quién eres a unas pocas palabras, pocos minutos es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, hay muchas capas en una persona, ¿no? Por así decirlo. Están las capas personales, están las capas profesionales, están los sentimientos, las experiencias y todo eso te conforma como persona, ¿no? Entonces, es como, o sea, no puedo explicarlo con palabras. Me voy a limitar a decir que, bueno, que soy Marta Martín Girón, como tú me has presentado hace un ratito, que escribo, llevo escribiendo y autopublicando, empecé autopublicando en el 2014 mi primera novela y a partir de ahí, bueno, pues lo que hablamos, una mezcla de tu vida personal con tu vida profesional, con un montón de circunstancias en la vida, me hizo darme cuenta de que esa primera novela no iba a ser la única, que yo necesitaba, había encontrado algo pues que era, podemos llamarlo vocación si quieres, ¿no? Entonces, a partir de esa primera novela, yo dije, tengo que seguir escribiendo. Al principio me limitaba a escribir en cuadernos para desahogarme, bueno, porque tengo un proceso, antes de llegar a la escritura, todos tenemos vida, pero concretamente tuve una experiencia que me marcó mucho, que fue la enfermedad de mi madre, que estuvo enferma con cáncer durante 5 años. Entonces fue un periodo muy largo de introspección, de meditar, de preguntarte por qué puedes sacar en claro de algo tan doloroso, ¿no? Tan traumático. Y fue después de su fallecimiento cuando algo me hizo chip en la cabeza y empecé a escribir. Entonces, en el momento que autopubliqué la primera novela, gracias a ella, yo siempre, o sea, últimamente es cuando más me estoy dando cuenta de que fue gracias a esa experiencia traumática, dolorosa, por la que yo llegué a la escritura, porque jamás lo hubiera pensado. No soy de esas personas que desde chiquititas, yo es que quiero ser escritora y tal. No, jamás, nunca en la vida lo hubiera pensado ni imaginado. Entonces, bueno, sí salió al final algo bonito de ella. Yo creo que es como si, a ver, vamos a decirlo de forma
emotiva, ¿no? Pero es como si sintiera que ella me empujó a hacerlo Ujú, y en el momento en que yo lo descubrí, pues dije, tengo que seguir. ujú. Supongo que por eso tus tres primeras novelas son tan diferentes de lo que luego vendrá, ¿no? Que luego te quería preguntar por eso, por ese cambio, ¿no? Porque esas tres novelas yo creo que es lo que tú estabas hablando, más introspectivo, más el mirar, más la ayuda, más, ¿sí? ¿No sería por ahí Sí, los tiros? Sí, sí. sí, completamente. Un regalo familiar tiene mucho, a ver, es una autoficción, ¿no? Tiene mucho de mí, pero a la vez está aficionado, claro. Pero sí, fue como una especie de proceso en el que yo fui integrando dentro de mí experiencias, acontecimientos, no solo de la enfermedad de mi madre, sino mucho más allá, Ujú, desde que era adolescente casi, ¿no? Y bueno, y luego seguí porque me gustó mucho el desarrollo personal, porque además, no es que me gustó, es que me sigue gustando. O sea, es un género ujú, que me apasiona, que me llama, que sigo leyendo y utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego, a medida que vas escribiendo, te vas dando cuenta de que, bueno, quizá al principio era un poco terapéutico, a pesar de que fue solo el primero, porque ya el segundo fue totalmente distinto, iba por otros derroteros, más en plan, ujú, eh, más emprendedor, más sobre la vida en general, ¿no? ujú, Pero claro, según iba escribiendo, iba descubriendo o me iban llamando nuevos géneros, ¿no? Entonces fue cuando empecé a abrir camino. Pasé del desarrollo personal puro y duro a mezclar más o menos la espiritualidad con la ciencia ficción, que de ahí sale Shambhala. Luego escribí romántica, luego escribí thriller, mi primer thriller, La Avenida de los Gigantes, que ahí mezcla otra vez dos géneros que no tienen nada que ver, la ciencia ficción con la novela negra. Entonces, bueno, he ido probando a medida que he ido escribiendo, me he ido descubriendo también a mí misma y yo creo que esa es parte del encanto y del que ame tanto esta profesión, ¿no? ujú, El que me permite escribir, llegar a los lectores, pero también a la vez conocerme poco a poco. ujú. Yo creo, por lo que me estás contando, que es un proceso súper natural, ¿no? Es decir, de empezar por un género, luego irse a otro, pero mezclarlo, irse a otro y mezclarlo. Es decir, haciendo todo ese viaje que estás haciendo hasta situarte, supongo que ya, no voy a poner una fecha exacta, 2021, 2022, 2023, cuando ya tenemos una Marta Martín Girón mucho más, ¿cómo lo diría? Más, no voy a llamar encasillada, pero que el lector ya sabe qué es lo que hay detrás de esas novelas. No es tanto tanta mezcla, aunque como tú dices, siempre hay esos toques de desarrollo personal en los personajes, ¿no? Que siempre son muy vividos esos personajes, ¿no? Y yo creo que es todo como muy natural, ¿no? Ese proceso hasta llegar a eso, a la Avenida de los Gigantes, ¿no? Que es cuando haces el cambio realmente, ¿no? Y te quería preguntar qué supuso realmente esa novela. Es decir, porque es el primer toque que le metes a lo que tú dices, ciencia ficción y novela negra, ¿no? Sí, fue, a ver, a mí me gustó mucho explorar ese nuevo género porque, vale, ciencia ficción había escrito con Shambhala, pero novela negra no. Entonces fue mi primera incursión en el género y fue como, pues descubrir otro mundo. A ver, era descubrir y a la vez aprender, porque luego, no sé, tú has escrito cosas, ¿no? Mm. Relatos y novela incluso, ¿me equivoco? Sí, sí, sí. Vale, entonces tú sabrás que no es solo cuestión de escribir, sino que detrás de cada género hay como un mundo, Mm, unos, llamémoslo patrones, mm, para que ese género sea ese género. Entonces, claro, yo según escribía a la Avenida de los Gigantes, me dejaba llevar mucho por el tema de la ciencia ficción, pero a la vez iba metiendo otros aprendizajes que yo iba estudiando, a ver, tienes que plantear misterio, tienes que plantear una incógnita y una resolución, un desarrollo coherente, que no sean coincidencias. Entonces, claro, para mí fue el primer eslabón o el primer escalón, mejor dicho, para ujú, empezar a aprender de ese género en concreto, ¿no? Porque ujú. luego después de ese que escribí, nos lo trajo el viento y ahí otra vez volví a mezclar el misterio con qué era, con la distopía.
Entonces, bueno, a mí lo de mezclar géneros debe ser que se me da muy bien. Se me da muy bien eso de inventar. Sí, Pero, sí. pero bueno, luego ya dije, a ver, esto me sirve a mí para distraerme y para aprender, sino para explorar, ¿no? Pero era como, ahora vamos a intentar ser un poco más puristas. Entonces, después de esa, que iba intercalando novelas de otros géneros, eh, ya nació Dama Blanca. Entonces ahí ya sí que me centré en, tienes que intentar no escribir cada vez un género, porque los lectores los vas a volver locos, porque vale que les gustes y que te sigan y tal, pero van a decir, esta mujer tan pronto me da un desarrollo personal como un thriller y bien, eso es muy lejano y muy tal, pero entre medias novela romántica o ciencia ficción igual ya es mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, thriller, de momento thriller. De Dama Blanca hablamos luego. Antes de llegar a Dama Blanca, ¿sabes qué le pedía a mis seguidores, a los poquitos que tengo en Instagram? Además, como Instagram está como está, que aunque tengas 700 seguidores lo ven 50, yo estoy un poco cabreado ya con Instagram, pero bueno, hubo algún valiente que me pasó alguna pregunta. Y te voy a pasar alguna de ellas. Por ejemplo, una de ellas que dice, ¿cuándo te diste cuenta que podías dedicarte de pleno a la escritura? Realmente, la pregunta dice, ¿cuándo explotó? ¿Cuándo explotaste como escritora? Supongo que viene ligado con Dama Blanca, pero bueno, no sé que si a lo mejor el darse cuenta, el matiz de darse cuenta, porque puede ser, si no me equivoco, luego tú me lo explicas porque no quiero explicarlo yo, pero Dama Blanca a lo mejor es la explosión, pero a lo mejor antes hay a esto me puedo dedicar yo. Mira, te diré que la Avenida de los Gigantes me hizo plantearme el hecho de que si afinaba, iba perfeccionándome, iba aprendiendo más y haciéndolo cada vez mejor, podría llegar a vivir de la escritura. Y fue La Avenida de los Gigantes que fue mi primer thriller. Y yo creo que el hecho de notar ese pequeño salto de una novela a la otra fue lo que me ayudó en determinada a seguir por el thriller, ¿no? Porque fue como, a ver, había tenido lectores fieles y tal, pero en el momento en que yo escribí el thriller, noté que me llegaban muchos más lectores. Entonces, pues ahí me di cuenta de que era posible que viviera de la escritura. Y luego la materialización real ocurrió con Dama Blanca, como tú dices, porque Dama Blanca fue una explosión que yo no me esperaba para nada. Además lo de Dama Blanca fue muy curioso porque antes de escribirla tuve un bloqueo. ¿Un bloqueo por qué? Pues porque, como estábamos hablando antes, me gustan todos los géneros, especialmente el de desarrollo personal y el thriller. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando yo me planteaba qué iba a escribir, tenía en la cabeza historias de thriller, historias de romántica, historias de ciencia ficción, historias de desarrollo personal. Y era como, a ver, no lo puedes escribir todo. O sea, intenta elegir algo, ¿no? Y me costaba muchísimo elegir, muchísimo, muchísimo. Entonces entré en un bloqueo, caí en barrena y no había forma de escribir nada, ni una cosa ni la otra. Y pasaron semanas y semanas y llegó un momento en el que dije, a ver, o sea, me generó tal ansiedad que, ya te digo, no podía escribir. Y dije, a ver, aquí la única solución que tienes es darte tiempo. Entonces, permitirte fluir, escucharte a ti misma e intentar hacer lo que realmente sientas y cuando estés preparada y algo en ti encaje todas las piezas, elegirás. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese paréntesis en el que yo me estaba ya dando tiempo a mí misma, Marcos y yo solemos ir a la playa, antes no vivíamos tan cerca de la playa, entonces teníamos un trayecto de 45 minutos para ir y para volver cada vez 45 minutos, o sea, una hora y media. ¿Y qué pasa? Que una de estas, cuando ya volvíamos, se hizo muy tarde y ya era de noche. Entonces, yo iba Marcos conduciendo y yo iba muy distraída, meditando, mirando por la ventana. Y fue cuando vi los arrozales, porque nosotros vivimos cerca bueno, en el pleno delta del Ebro, y por aquí está pues todo lleno de arrozales. Entonces yo me quedé mirando los arrozales y me vino la lucidez.
la inspiración divina, como se suele decir. Ujú. Y dije, anda, mira, una chica allí tirada en los arrozales, muerta, le ha pasado algo. Y me imaginé las luces de los policías, me imaginé la escena y dije, ¡hala! Entonces fue tan fuerte como viví esa imaginación que dije, me gusta mucho. Y al día siguiente me senté en el sofá y con un cuaderno, nada de ordenador, y empecé a bosquejar lo que terminó siendo Dama Blanca. Qué fuerte, qué bonito, qué chulo. Oye, ya que has mencionado a Marcos Nieto Pallarés, supongo que todo el mundo sabrá que es tu pareja, que también es escritor. Esta no la tenía preparada esta pregunta, pero ya que ha salido, ¿cómo es eso de vivir dos escritores que además los dos vivís de la escritura? Es decir, no sé, ¿es durillo o no es durillo? Es decir, además, tiene que ser, no sé, cuando uno está bloqueado, el otro no. Bueno, no sé, ¿cómo es eso de vivir dos escritores? Pues te diré que es muy bonito. Que tiene sus fases, lógicamente, en las que uno está con estrés porque se ha quedado atascado en una escena y el otro está con ansiedad porque tiene que hacer no sé qué. Entonces hay momentos de ansiedad compartida, ¿no? Pero es muy bonito porque es un camino que algún día yo creo que si, o sea, te iba a decir, lo contaremos juntos, ¿no? Pero ahora que tengo yo la voz, diré que empezamos los dos prácticamente a la vez. O sea, él Ujú, sacó una novela y yo la saqué prácticamente, o sea, hay una diferencia de meses entre su estreno en el mundo de la autopublicación y mi estreno. ujú. Entonces, a mí me resulta muy curioso ver que no solo empezamos más o menos a la vez, sino que más o menos hemos ido alcanzando pues unas cuotas de mercado muy parecidas, que hemos llegado a un montón de lectores, que escribimos en el mismo género, que le llaman a él para hacerle un audiolibro y me llaman a mí, o me llaman a mí y le llaman a él. O sea, es como si fuera todo muy en pack. Cuando Ujú, me llamó a mi Duomo Ediciones en el 2023, en enero, ujú, eh, a los 3 meses contactó Newton Compton Editores, que era ujú. un sello dentro del mismo grupo, de la misma casa editorial, De Duomo. Ujú, para contactar con él. Y resulta que es que me lo preguntó a mí mi editora porque estaban buscando ellas en el grupo. O sea, estaban buscando, a ver si me explico. Estaban buscando escritores porque acababa de nacer el sello suyo, el de sí, Newton sí. Compton, ¿no? Entonces, estaban buscando escritores y tal, y llegaron al nombre de Marcos. Y cuando una le dice a la otra, a ver, ayúdame a ver si encontramos el contacto de este autor. Y dice, ¿este? Pero si me suena, espérate un momento, si yo he visto este nombre en alguna parte, y se fue a Dama Blanca y vio que la novela estaba dedicada a Marco Nieto. Imagínate. Entonces dijo, Marta, a ver si me haces el favor, porque creo que vas a saber de quién te hablo, que estoy buscando a este señor porque queremos hablar con él. Entonces, bueno, le di el contacto. Entonces es como que me hace mucha gracia, me asombra que vayamos tan a la par en Qué muchas guay. cosas. Y te Ujú. contaré más anécdotas más en el futuro, pero que ahora no puedo contarte. Sí, sí, sí. No, no, además la novela de Marcos es la primera que publicó, es decir, habría con su novela. Ahora no recuerdo el título, pero era la primera que publicaba, ¿eh? La editorial, lo recuerdo bien. Ujú. Correcto, correcto. Es el Sí, sí, primer sí. español con el que publicaron. Sí, porque luego sí que me he dado cuenta que voy siguiendo un poco las publicaciones de esa editorial y están con mucho americano o anglosajón, no sé si son americanos o anglosajones, pero veo que no hay autores españoles. Ya que estamos, porque ya te acuerdas que cuando contactamos hace tiempo, que nos hablábamos y tal, te dije, ¿cómo era? ¿Látigos en el sótano? ¿Era? No, latidos en el sótano. Latidos. Sí, sí, Latidos, sí. que fue un pelotazo y no se ha vuelto a repetir eso. Y tú me dijiste que bueno, que sí, algún día tal, pero ya van pasando los años y veo que no hay una nueva. Pon en antecedentes a la gente que te está escuchando. Pues Latidos en el sótano fue la primera y de momento única Ujú, novela que hemos escrito a cuatro manos, Marcos y yo. ujú, Entonces también es un thriller, está ambientado, ujú. no me acuerdo dónde está ambientado, sé que en América, pero no sé exactamente dónde. Y bueno, fue
una idea compartida, me vino a mí lo primero un trozo de la novela a la cabeza, entonces aquello que hablamos de que, bueno, pues que somos los dos escritores, entonces hablamos de muchos temas literarios y yo le empecé a comentar la historia y a él se le ocurrieron otros puntos y dijimos, ¿y por qué no la escribimos juntos? Pues vamos a explorar. Entonces, nada, nos liamos la manta a la cabeza y la escribimos y muy bien, a trozos, muy bien, cada uno su trozo. Luego había momentos de tensión en los de yo quiero arreglar esto, no, yo quiero dejarlo, no porque, pues imagínate, ¿no? Pero bien, salimos vivos de allí y tanto es así bueno, que la experiencia fue chula y todavía hay veces que vamos dando vueltas por aquí o cuando vamos a pasear o lo que sea y nos vienen cosas a la cabeza, historias y empezamos a contarlas uno, a añadir cosas el otro y tenemos de hecho una idea pendiente ahí en el tintero que queremos algún día a ver si nos ponemos con ella. Pero es que no hay forma. Es que si no está él escribiendo, estoy yo, y si no estamos con una novela, estamos con dos a la vez. O sea, es que de momento no hemos encontrado ese paréntesis para decir, venga, ahora toca. Pero ganas tenemos, ¿eh? Ojo. Y la historia medio perfilada también. Yo creo que los lectores lo agradecerían, ¿eh? Porque es como, ¿no? Como un toquecito de aire fresco otra vez, ¿no? De volver a leerlos a los dos juntos, ¿no? Porque es muy diferente al final, ¿no? Y cuando se encajan esas piezas siempre hay un matiz diferente, ¿no? Y yo creo que hace tanto tiempo de esa, por eso te lo preguntaba. Volvamos un poco al cambio literario que hiciste. Hiciste un cambio al thriller y siempre tengo curiosidad por saber si te influenció o estuviste leyendo o estuviste buscando autores para decir, a ver, ¿qué hacen estos autores y qué puedo yo obtener de ellos o simplemente pum? Pues, a ver, echar ahora marcha atrás en a ver qué leí o qué tal, me cuesta. Leí a Marcos, que él escribía thriller. Tampoco llevaba mucho tiempo escribiendo el thriller, que es curioso porque él también ha pasado por ciencia ficción, histórica y tal, ¿no? Pero no sé, yo creo que fue más el gusanillo de ir explorando géneros y había tocado 4 o 5, pues tocaba otro más. Y bueno, y sobre todo, a ver, me gustaba leer cosas de todo tipo, sobre todo, a ver, cuando mi madre estuvo enferma leí mucho, bueno, me leí la serie de Crepúsculo, que, bueno, cada uno puede tener su opinión al respecto, pero a mí me sirvió muchísimo, porque, bueno, me abstraía totalmente, ¿no? Entonces, me gustaba leer ese estilo de novela, y mi madre me recomendaba, pues, mira, te puedes leer La Catedral del Mar, también me gustó, o sea, o El Código Da Vinci, también me lo dijo ella, también me encantó. Entonces, leer ese género en concreto, no. Antiguamente había leído a Agatha Christie, por ejemplo, pero no era un referente muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya te digo, fue un poco por ir por el gusanillo de a ver si yo me sé defender en este género o no, a ver cómo lo hago, a ver cómo reaccionan mis lectores. No sé, sí, soy muy de explorar, por lo que estoy diciendo así en voz alta y tal, me parece a mí que me gusta mucho eso de explorar. Pues al final supiste explorar bien, ¿eh? Y ese viaje a la playa, esa Rozal, esa chica tirada, Dama Blanca 2021, 41 días seguidos en el número 1, que se dice pronto, porque además, con todas las ofertas que hace Amazon, siempre hay alguna oferta que pica a la gente, se mete en el número 1 y tú aguantando y aguantando 41 días. Y supongo que también luego estuviste en el top 100 durante muchísimas semanas. ¿Eso cómo lo asimilaste, ese éxito? Porque yo creo que fue, vaya, el éxito total ahí. Pues, a ver, yo cuando estrené Dama Blanca, la verdad es que fue como, ¿qué está pasando, no? Porque según salió, la novela se metió en el top 100, en el absoluto. Me gusta distinguirlo porque hay muchos Sí, sí, top sí, en sí, sí, sí. Amazon. Hablamos del Entonces, bueno, absoluto, voy a sí, sí. puntualizar.
Entonces se metió en el top 100 absoluto y iba oscilando arriba, abajo, pero siempre ahí dentro metida y se estuvo un año. ¿Y qué pasa? Que cuando saqué Luna Roja, yo no sé si fue que una alimentó a la otra o que Luna Roja llamó la atención para que los lectores volvieran a Dama Blanca, pero fue en ese momento cuando, coincidiendo la salida de Luna Roja, cuando Dama Blanca se puso en número 1 y se puso en número 1 durante 41 días consecutivos. Y yo no sabía, o sea, yo, pues, a ver, lo vivía desde el asombro, desde la gratitud, desde, pues, ¿qué está pasando, no? Pues yo creo que la experiencia más asombrosa o no sé, se me quedó muy grabada. Me tiene que ser un puntazo, la verdad, ¿no? Tener ese Porque es muy apoyo, difícil. ¿no? De, Es hombre, muy ya, difícil y tanto. lo que tú has dicho justo ahora cuando lo estabas diciendo, eso de que es que Amazon hace muchas ofertas, es que continuamente Sí, está haciendo ofertas, es que sí, no solo son las ofertas del Kindle Flash y el Kindle Deals, es que tenemos Prime, es que sí. antiguamente el Kindle Flash era una novela y lo sé a ciencia cierta porque a Marcos le hicieron un Kindle Flash cuando estaba el asesino indeleble y vendió una burrada y hoy día por eso lo tengo aquí en la cabeza metida, son datos que se me guardan, pero hoy día el Kindle Flash oscila mínimo de 3 novelas en adelante. O sea, raro es el Sí, día que no sí. te encuentras 5 o 6 o como antes de ayer que eran 16, creo. Sí, 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 Entonces, sí. es muy competitivo el top 100 y sí, precisamente por eso es tan asombroso, yo creo, y Sí, sí, y tan tanto, de agradecer a los y, lectores. Yo ta- siempre se lo y, agradezco mucho. y tan meritorio. Desde Instagram, vamos con ronda de Instagram. Dice, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere ganarse la vida con la escritura? Te pregunta. Madre mía, madre mía, difícil. Lo primero, y ahora me voy a poner un poco metafísica, Va. pero para mí es fundamental que crean en sí mismos. O sea, si crees que lo puedes conseguir, llevas un buen trecho ganado. ¿Por qué? Pues porque va a haber trabajo personal, porque va a haber trabajo profesional, porque va a haber una dedicación, va a haber una constancia, va a haber un deseo de quererlo hacer cada vez mejor. Y yo creo que en parte, yo creo que parte de mi éxito, que aún me quedan un trayecto inmenso por recorrer, ¿no? O sea, yo todavía me veo en el principio, pero a la vez soy consciente de lo que he recorrido. Entonces, cualquiera que quisiera llegar al punto donde yo estoy, sobre todo le diría que crean en sí mismos, que no se rindan, que trabajen día a día, que, a ver, lo pueden vivir desde un punto de complemento, ¿no? O sea, de pasárselo bien, de explorar poco a poco. Yo no, yo es que en el momento en que decidí que quería, en el momento en que escribí y autopubliqué un regalo familiar, supe que quería seguir haciéndolo ya siempre. Y eso ya fue un punto de no retorno, por así decirlo. A partir de ahí yo lo que quería era ir llegando a, ya no llegar al lector, que es algo fundamental e imprescindible, sino conocerme a mí misma, con qué género iba a poder seguir adelante sin cansarme. Porque creo que algo fundamental también de este mundo es no cansarte de lo que estás haciendo. Porque si caes en la rutina o caes en bueno, sí, ya he hecho esto y me ha funcionado esta fórmula, vamos a repetirla. Una cosa es la fórmula y otra cosa es la desidia. Ya, ya, El ya. que cada vez te dé más todo igual, ¿no? Entonces yo, a ver, las personas que tengo más cerca y que me conocen saben que intento hacerlo cada día lo mejor posible y que no me vale con qué bien lo hiciste aquella vez y qué suerte o qué éxito tuviste, porque para mí tampoco existe la suerte como tal, ¿vale? Entonces es como sigue y cabezota y R, ¿qué pasa? Que eso me genera una ansiedad que no puede ser. Entonces,
una cosa, y esto me lo digo también un poco en plan recordatorio, es una cosa es que te lo tomes en serio y otra cosa es que te genere una enfermedad por intentar hacerlo cada vez mejor y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que he dicho, sobre todo perseverancia, intentarlo hacerlo cada vez mejor y creer en uno mismo. Yo creo que esas son sobre todo los pilares más fuertes a la hora de querer hacerlo, a la hora de querer hacer algo y llegar a conseguirlo. Me callo como Ligada las con, persianas. sí, sí, ligada con esta pregunta, es curioso porque un escritor me ha enviado una pregunta que dice que le parece muy difícil llegar al público y que compren tu novela y, claro, te pregunta que tú cómo lo haces. Es decir, antes has dicho que es fundamental llegar al público y yo, que ya sabes que soy, bueno, no sé si llamarle chafardero o una persona que le gusta estar al tanto de las cosas, siempre hago, cuando, yo qué sé, cuando me empecé a leer la interna, hice el seguimiento, ¿no? De más o menos cómo iba y vi que los primeros días estabas en el top 5 durante todos los días, es decir, que ahí había ventas diarias, descargas diarias, es decir, que hay muchísima gente detrás tuyo que está esperando que saques una novela. Además, te voy a decir que yo creo que ya había un poquito de ansiedad, porque claro, luego hablamos, pero has estado un tiempo sin publicar, o como mínimo a mí me ha parecido que era mucho tiempo. Y yo creo que eso ha hecho también bueno, que se venda bien la interna. Luego hablaremos de ella. Pero ¿cómo haces para llegar? No sé, qué estrategias tienes para llegar al público? Es la pregunta del millón. Es que no sabría explicarte bien. A ver, yo me muevo en las redes, en Instagram, me muevo desde que estoy con Duomo, porque, a ver, cuando me ofrecieron reeditar la trilogía, me preguntaron qué redes tenía. Y yo les dije, yo tengo Twitter, yo tengo Facebook y ya. ¿No tienes Instagram? No, no tengo Instagram. Bueno, pues sería recomendable que te la hicieras una cuenta. Entonces, bueno, a partir de ahí, o sea, hace un par de años que la tengo. Entonces, yo realmente, pues, pues es que no lo sé. O sea, no sabría decirte. Intento hacer promoción cuando puedo. Eh, Tampoco soy una persona que considere que me haya sabido. A ver, es que, ¿cómo digo esto sin que suene fatal? Me ha costado siempre mucho venderme a mí misma, ¿no? Vender lo que yo hago. Entonces, a la hora de exponerme, incluso una entrevista o cosas así, siempre me ha costado muchísimo hacerlo. Y bueno, yo intento dar a conocer la novela. Entonces, bueno, siempre he sido mucho de publicar, si alguien me hacía una reseña o lo que fuera, la intentaba compartir en todas partes. Y bueno, y yo creo que eh, muchos de los lectores que me están siguiendo ahora vienen precisamente de esa dama blanca, de esa luna roja, de esa alma púrpura, de esas otras novelas que han estado en el Prime, que han leído, que les ha gustado, que me han empezado a seguir en Amazon, porque claro, en Amazon tú sabes eso de sigue a este autor Sí, sí. y tengo muchos seguidores. Entonces, claro, digo yo que eso también cuenta. O sea, yo creo que es un trabajo de goteo. O sea, no puedes romper una roca a chorro a presión durante 5 minutos. O sea, esto es cuestión de gota y gota y gota y gota y gota y sigue y una y otra vez. Y yo creo que parte de ese éxito viene de ahí, digo yo, es que no lo sé. Ya, 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 ya. ¿Tú has notado por eso que dices que hace 2 años que te hiciste el Instagram? ¿Tú has notado un cambio? ¿Has notado como más seguidores o no? Porque antes, bueno, Facebook se le da como un poco, vamos a decir, viejuno, ¿no? Pero la Sí, verdad es que hay muchísima, por ejemplo, la novela romántica vive casi casi en Facebook. Tiene muchísimos seguidores en Facebook. El Twitter parece que ya, bueno, el Twitter, le vamos a llamar X, que somos ya, vamos a llamarle como sea. Parece como que está un poco desterrado. Y parece que sí que puede ser Instagram, ¿no? El momento escritor visibilidad. sí, yo creo que sí. De hecho, a ver, X, como tú dices, como se llama realmente, eh, jolín, me cuesta un horror entrar y mirar Ya, ya, algo, o ya. sea, es que la tengo totalmente abandonada.
a ver, lo intento, me esfuerzo y digo, de vez en cuando pongo algo, ¿no? Pero me cuesta un horror. Entonces, donde más me suelo mover es en Instagram, sobre todo en las historias, el Ya. compartir las historias que hacen otros, que hacen los lectores, Ujú. o no sé, tampoco suelo compartir mucho de mi vida personal, aunque sí que es verdad que de vez en cuando me apetece ponerles pues que estoy en la playa o que estoy en Getxo, por ejemplo, como cuando he estado antes de estrenar la interna, o enseñarles a mis gatitos, pero no suelo poner muchas cosas, sobre todo ya te digo las historias. Entonces, también da la casualidad de que Instagram, o sea, yo he hecho Instagram a la vez que vino, o sea, a la vez que vino Duomo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que la promoción de Dama Blanca también fue muy buena. Y yo creo que también muchos seguidores vienen también de esa promoción, aunque es que no lo sé. Pero sí, Instagram yo creo que actualmente es un escaparate, quizá el mejor escaparate para para los lectores, para los escritores, Mm. porque luego también está TikTok, pero tampoco tengo cuenta. Y sé que hay muchos Bookstagrammer, por ejemplo, que mueven los libros en Sí. TikTok, pero Ujú. yo es que tampoco lo muevo. Sí, tampoco hay que abarcar tanto. Yo creo que es mejor dominar una y hacerlo bien que no tener muchos palos y hacerlo todo a medias, ¿no? Y quizás, pues mira, si ahora te sientes cómoda en Instagram, pues los demás, los que te seguimos agradecidos. Hay otra pregunta más de Instagram y esta dice si tienes alguna rutina de escritura establecida. Pues mi rutina suele ser, a ver, yo me levanto normalmente pronto. Además, suelo ir muy según el ciclo del sol. O sea, últimamente nos estamos levantando súper pronto porque en cuanto ya aparece una gota por la ranura de la persiana, los gatos están dando vueltas. Entonces, un poco empujados por ellos, te levantas y empiezas el día a día, ¿no? Y mi rutina normalmente suele ser escribir por la mañana, desayuno tarde, entonces, o sea, me pongo a mirar un poco las redes, o quitar trabajo que tenga pendiente antiguo, contestar a alguien o hacer más tema burocrático, como quien dice, ¿no? Y luego Ujú. ya, a eso de la hora del desayuno, que me lo hago a eso de las 10 de la mañana, pues ya empiezo a escribir. Y me estoy del tirón, normalmente hasta las 3. A veces hago pausas para hacer la comida o si nos vamos a dar una vuelta porque ya tengo determinado nivel de congestión en la cabeza que ya no puedo más, ¿no? Ujú. Luego esto es muy bonito y muy así, o sea, es muy genérico, ¿no? Esa es la rutina general, ¿vale? Pero hay veces que, como te digo, necesitas parar, o bien porque has escrito una escena muy truculenta, o bien porque la cabeza no te funciona, o bien porque estás revuelta, porque estás medio mala por cualquier cosa o te duele la cabeza. Entonces, la intención es escribir por la mañana más o menos desde que me levanto y luego siempre hay excepciones. Siempre tengo que tener agua cerca, tengo que tener mucha luz, o sea, no me gusta nada eso de estar en tinieblas, salvo Ujú. que esté en un punto de la novela en el que necesito aclarar puntos, valga la redundancia. Eh, si tengo una escena que no me termina de cuadrar, prefiero venirme, alejarme del ordenador, coger el cuaderno y empezar a meditar y empiezo a dar vueltas, que si este camino podría ser, que si el otro, y a veces, pues a veces lo resuelvo en 15 minutos y a veces lo resuelvo en una semana. Entonces, luego el proceso de escritura no es solo sentarte y teclear. Ya, ya. Mm, Ujú. yo creo que es evidente, ¿no? A veces, y esto me ha pasado últimamente, me puedo estar 10 días no solo haciendo un bosquejo de la novela, que no termino nunca de hacer un bosquejo completo, sino los puntos claves, o sea, tener claro el principio, el nudo y el desarrollo. Claros esos puntos sin tener pautada toda la novela. Pero es lo que te digo, que escribir no es solo escribir en el ordenador. A veces también con lo que tengo que tener muy claro son las fechas.
y vas a decir, cuando te diga, yo me hago un Excel donde cada personaje tiene su fecha de nacimiento y en caso de que haya muerto, la fecha en la que ha muerto. O Ujú. sea, y últimamente cada vez es más obsesivo. ¿Por qué? Porque si no, es como si sintiera que me voy de la novela y que no, no sé, me hace sentir insegura. Entonces, mi Excel que no falte. Cada personaje nuevo que aparece, allí que me voy a ponerle una fecha de cumpleaños y bueno, y ya está. Oye, yo soy matemático, ya lo sabes. Hablas de Excel y te tengo que preguntar, ¿ahí en eso solo hay las hojas de personajes o tienes alguna cosa más? Tengo en los Excel pongo, pues, por ejemplo, las fechas de los nacimientos, si ha muerto alguien, si ha pasado algún, imagínate en el hipotético caso de que fuera una novela policíaca donde hay varios Mm, asesinatos, pues pondría la mm, fecha en la que desaparecieron, la fecha en la que los han encontrado, el momento en el que están indagando una pista. mm. O sea, es lo más importante de la novela, intento meterlo en el Excel para ver sobre todo si luego van casando las fechas y las, ¿cómo se dice? Las coartadas de Ya, los ya. Ujú, sospechosos. ujú. Seguimos hablando un poco de tus personajes y yo te quería preguntar, digo, la mayoría de tus personajes tienen heridas profundas, secretos. ¿Te los inventas o tienes algún personaje que te hayas basado, inspirado en personajes de la vida real? Hay un poco de todo. Es casi, yo creo, yo por lo menos personalmente, para mí es imposible separar el mundo de la ficción, separarlo completamente del mundo real. Ujú, ¿Por qué? Pues porque las cosas que transcurren en tu cabeza de una u otra forma han estado o bien porque te las has imaginado tú mismo o bien porque las has soñado en el mundo astral, o sea, cuando estás durmiendo, o bien porque te has podido inspirar en un acontecimiento real, como puede ser un documental de, yo qué sé, una desaparición, una violación en manada o un asesinato o un accidente que no fue un accidente. Entonces, siempre intento acudir más a la ficción que a la realidad, pero sí que es verdad que hay acontecimientos que están basados en hechos reales que de alguna manera le dan fuerza a la novela porque, a ver, yo creo que muchos pensamos eso de es que la realidad supera la ficción. O sea, ¿cuántas ujú, veces lo habremos visto y oído? Y es que es verdad. Entonces, a veces piensas, ¿para qué inventarme algo tan horroroso si ya hay cosas eh, ujú. que ya han sucedido, ¿no? Y ya no es por el hecho de inventártelo, que obviamente eres un escritor, estás escribiendo ficción y es normal que te inventes cosas de todo tipo, ¿no? Pero es más porque a veces los lectores, si tú te inventas algo, es como eso es imposible, esa Ya, casualidad es imposible. ya, Perdona, ya. es que en la vida real pasan cada cosa, cada casualidad que dices es Ujú, imposible, parece imposible, pero lo es real que esto esté pasando. O sea, y me remito otra vez, por poner un ejemplo que no tiene nada que ver y a la vez sí tiene que ver, el hecho de el paralelismo de la carrera de Marcos y la mía. O sea, cualquiera que leyera, lo leyera aficionado en una novela, a lo mejor romántica, por irnos a otro género, dirían, va, qué casualidad. No, no, casualidad ninguna. La vida real tiene muchas cosas que son muy curiosas, muchas casualidades y bueno, pues ahí están. ujú. Oye, ¿tienes temas tabú? Es decir, hay cosas que dices yo sobre esto no voy a escribir nunca. No me lo he planteado así como tal. Lo estoy pensando ahora según hablamos. No sé, por ejemplo, No lo temas de sé. pederastia, por ejemplo. Podría salir en tus novelas un tema relacionado con la pederastia, que no sé si se ha Sí, salido, ¿eh? Ahora mi memoria me mata, ¿eh? sí, sí, tu memoria te ha hecho un... Sí, sí, el tema de la pederastia ya lo he tratado. A ver, Ah, eh, en cuando la niña murió, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Es esa? sí, cada niña que murió. Sí, Ahí sí, está, vale, ahí vale, lo he vale. Ya, tratado. ya he Intento vuelto. tratar
temas, a ver, no es que lo intente, es que yo creo que me sale un poco también, quizá porque parte de los escritores, aunque no tenemos que leccionar de nada en esta vida, pero sí que es verdad que el hecho de plantear cosas turbias nos puede hacer pensar, ¿no? Ujú, Entonces, a veces queriendo y a veces sin querer, yo creo que acudes a temas de actualidad, a temas que generan controversia y bueno, es que es novela negra, o sea, eh, es como, no te voy a decir que es imprescindible, pero casi, o sea, la novela negra tiene un condicionante un componente muy importante de denuncia social. Entonces, ya no porque te pongas tú a dar lecciones de vida y de moralidad a la gente, sino el mero hecho de plasmarlo y de intentar desarrollar un acontecimiento que, bueno, pues que sucede en la actualidad, ¿no? ujú. Pero tema tabú como tal, no me viene ahora mismo ninguno a la cabeza, que probablemente sí, pero que ahora mismo no me acuerdo. Ya, ya, ya. Vendiendo tanto, digo, supongo que alguna relación tendrás con tus lectores, te enviarán mensajes y tal. Y no sé si tienes alguna anécdota, curiosidad, momento emotivo de algún lector y sobre todo, que aún no hemos hablado de ese paso a que diste. Bueno, sí que le has dicho que te han publicado la trilogía por editorial tradicional y yo creo que eso te dio paso a estar en muchas ferias, en muchas presentaciones, tener un contacto más directo con los lectores, pero no sé si tienes alguna curiosidad, algún momento emotivo, algo que digas, mira, esto ¡guau! Me sorprendió, tal. Pues mira, son pequeños detalles, ¿no? Porque hay veces que yo, por ejemplo, ya he dicho antes que soy muy exigente conmigo misma y luego yo creo que no hay ningún problema en decir que a veces tengo complejos de inferioridad Ujú, y me cuesta mucho a veces valorarme o valorar mi trabajo, ¿no? Entonces, en esos momentos de duda, que de repente llegue un lector de buenas a primeras que no conoces de nada y te manda un mensaje diciéndote que, pues mira, hace muy poco me han mandado, y no es el primero ni es el único, que me decía que, bueno, que durante toda su vida le ha costado mucho leer y que gracias a descubrir una de mis novelas, que ahora está enganchado a la lectura y que ahora mismo se está leyendo la interna y que está eh, pues súper volcado, súper, pues eso, inmerso en la novela, ¿no? Entonces, son pequeños detalles, mensajes que me van llegando de sigue, que me encanta, me ha sacado de un bloqueo lector. A mí eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Me llena el corazón porque es tan importante, porque es como si el universo te hablara y te dijera, ves que sigue, que haya gente a la que ujú, le gustas, ¿no? ujú. Entonces, yo me quedo sobre todo con eso, o con, por ejemplo, la experiencia del año pasado cuando estuvimos en la Feria del Libro, que fue nuestra primera feria de Marcos y mía, por aquello del paralelismo, eh, pues fue súper bonito porque, a ver, viniendo de la autopublicación, sí, tienes miles de lectores, pero era la primera novela que sacaba yo con editorial y era como, pues seguramente esté yo sola, ¿no? Yo y Marcos y el librero de turno y ya. Pero no, fíjate que cuando llegamos había hasta una pequeña cola y fue como, Dios, qué bonito, o sea que fue muy emocionante porque te sientes lleno de gratitud porque dices, joder, qué cariño muestran los lectores y qué forma de apoyarte y de, pues eso, de hacerte, de empujarte, ¿no? De sigue, sigue, sigue. Para mí es como eso, una vocecilla que te dice sigue, sigue. Muy bien, yo creo que eso es lo mejor que te puedes llevar, ¿no? Ese momento de decir voy a estar sola y luego que te encuentres allí una cola, pues tiene que ser, vaya, yo no lo he vivido, pero tiene que ser muy, muy emocionante. ¿Cómo fue esa experiencia? Aparte, ya me estás diciendo que muy buena por los lectores o todo, pero ¿cómo fue esa experiencia de publicar con una editorial tradicional, ¿no? Porque hay gente que, bueno, tiene alguna que otra peculiaridad, pero yo creo que la cosa ha ido muy bien en tu caso, o me da la sensación desde fuera, ¿eh? Desde fuera. Sí, a ver, mi experiencia ha sido muy buena. Me,
la novela tenía una trayectoria muy, muy grande que bueno, que han sabido cuidar y en ese sentido estoy agradecida también por, pues, bueno, pues cómo han tratado Dama Blanca y cómo han respondido los lectores, porque bueno, también pasar a las librerías tradicionales, pues era un poco como un abismo, ¿no? Porque, a ver, estás en la autopublicación y después de varios años, creo que 9, dices, pues ya sé por dónde van los tiros, por dónde manejarme, cómo debo moverme y tal. Pero claro, el otro es un mundo totalmente distinto, es un mundo nuevo y no sabes qué va a pasar. Entonces, bueno, Luna Roja no, Dama Blanca fue la primera que pisó una librería, todas las librerías, y de repente me encontré con que estuvo en los escaparates de, por ejemplo, de librerías, de Casa del Libro, y fue como un vértigo ese, como cuando estás en una montaña rusa que no sabes si te da miedo o alegría, porque como que, pues eso, sales de tu zona de confort y te da un poco de miedo, pero ya no solo o sea, el hecho de que la novela estuviera en un montón de sitios y con esa distribución fue precioso, maravilloso y un momento para el recuerdo. El tema era lo que venía con ello, porque como te estoy diciendo, yo me costaba muchísimo, pues contestar una entrevista. Por Ya. escrito muy bien, todo lo que quieras, pero yo tenía, y digo tenía porque me gusta hablar ya en pasado, porque es algo que he estado trabajando desde que saqué Dama Blanca, Ujú. tenía mucho miedo escénico, o sea, un pánico que alucinas. Y de hecho tú lo sabrás, porque una vez me dijiste algo y yo te dije que Sí, que sí. por favor que no fuera vídeo. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, para mí, cada paso que estoy dando con la escritura, he dicho al principio y lo reitero, es un paso dentro de mi vida personal, de mi desarrollo como persona, de mi desarrollo como, pues, en la vida en general, espiritual, de conciencia, de superación. Porque con cada novela que saco y cada paso que doy, me doy cuenta de que, pues bueno, me voy enfrentando a mis miedos y lo consigo porque me enfrento a ellos y lo sufro de una forma o lo sufro de otra, pero termino enfrentándome a ellos, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de saltar a las librerías trajo consigo enfrentarme a un pánico importante que todavía no quiero decir que se me haya quitado del todo, pero que Ya. hoy por Ujú. hoy ya por lo menos puedo dormir, puedo comer y esas cosas. Incluso casi reírme, mira. Hombre, tiene que ser fuerte, la verdad. A mí todavía me pasa, ¿eh? Mira que me gano la vida hablando. Lo que pasa es que hablando a adolescentes, pero cuando tengo que ir a un evento, coger un micro y hablar a unos padres así, bueno, ya llevo unos años, ya se me está curando el tema, ¿no? Pero siempre tienes ese gusanillo de nerviosismo que hay por dentro. Pues creo que ya llega el momento de aprovechar para contar a los oyentes de qué va tu última novela, La Interna. ¿Qué se van a encontrar los lectores cuando, bueno, pues se metan en esas páginas de La Interna? Pues el lector va a llegar de la mano de Cayetana, eh, a una casa en Getxo Ujú. que para cuidar a un hombre no muy mayor, de 54 años, si no recuerdo mal, el Excel, era por el Excel. Eh, entonces, este señor sufrió un ictus, entonces ahora mismo, aunque más o menos se podría apañar, pero necesita ayuda para cocinar, para las tareas de la casa y para cuidarle, porque bueno, pues está delicado todavía de salud. Entonces, Cayetana se va a trasladar allí para cuidarlo. Lo que pasa es que se va a encontrar con que eh, Samuel, que es
el protagonista, bueno, el protagonista es ella, pero bueno, el secundario Sí, también sí, es muy sí. importante. Se va a encontrar Cayetana con que, bueno, que no es bien recibida en la casa, que él preferiría estar solo. Entonces, bueno, empieza ahí una pequeña tira y afloja, ¿no? Yo me voy a quedar porque en realidad me ha contratado otra persona, no voy a decir nada por no hacer spoilers, y yo me voy a quedar aquí porque además voy a ganar una pasta y yo necesito mucho el dinero. Entonces, a partir de ahí, ella pues empezará a descubrir determinadas cosas en la casa y, bueno, tendrá que investigar por su cuenta. Y ya no voy a hablar más porque soy muy dada a hacer spoiler y no quiero hacer spoiler. Yo decía en mi reseña que era un misterio que se cueza a fuego lento, y es verdad, ¿eh? Vas Sí, leyendo, vas leyendo, vas leyendo, y es aquello que decimos de que sin pasar nada pasan cosas, es decir, detalles que tienes que ir cogiendo, y también decía que lo chulo de todo esto es que si el final merece la pena, entonces el recorrido ha merecido la pena, y la verdad es que el final merece la pena, porque hay una sorpresa, como no puede ser de otra forma, y está a la altura de todo el camino que has hecho. Por tanto, yo creo que es una buena lectura, una lectura que entretiene mucho y, bueno, por supuesto que recomendamos que la gente la lea. Oye, cuando te imaginaste esa linterna, ¿te se pasó por la cabeza la sombra de la asistenta de Freya McFarlane? ¿O que la compararan y dijeran que era algo parecido? tuve un poco de miedo porque, a ver, hay que estar ciego para ver que esta mujer está dándolo todo, ¿no? Aquí en España. Entonces, un poco de miedo sí que te da porque dices, verás, porque sé que tiene lectoras muy fieles, ¿no? Y seguramente, no la he leído, pero seguramente lo merezca. Eh, Precisamente no la he leído porque no he querido Sí, sí. caer en, bueno, pues no sé, o sea, he querido ir yo rienda suelta a mi imaginación, a mi ritmo y obviamente sí que es verdad que cuando ya planteé el bosquejo, la idea, ¿no? Dije, a ver, voy a leerme la sinopsis de esta mujer porque como haya escrito algo parecido me va a dar algo. O Ya. sea, como tenga en la cabeza esa idea que ella ya haya escrito, pues no quiero, ¿no? Y claro, cuando leí la sinopsis dije, esto no tiene nada que ver. Ujú. Así que dije, pues yo, para adelante. Entonces, bueno, independientemente de eso, ¿qué pasa? Que yo no sé si haces la pregunta también un poco, ya no por el título, que es que ahora que la has leído, ves y verás y me darás la razón de que le va como anillo al dedo. Claro. Eh, Ujú. y luego el estilo de la portada, si es a eso a lo que te refieres, no sé, o sea, yo tengo un estilo, las fuentes, la fuente alargada la he usado desde hace un montón, Dama Blanca ya tenía esa fuente, entonces es Ujú. como si yo dentro de mi estilo, pues he mantenido la fuente de las letras alargadas y tal, y bueno, puede haber determinado que alguien le recuerde y tal, pero no Sí, era la pretensión para nada. una chica que trabaja en una casa y a partir de ahí ya está. Y como esas, Claro, pues muchas. Oye, pareces medio bruja porque estabas hablando de la portada y tal, y yo tenía aquí una pregunta preparada desde Instagram, que alguien pregunta, es la última ya de Instagram. ¿Quién te hace esas portadas tan chulas? Pregunta. Anda. las portadas, mira, las suelo hacer yo y da la Ajá. casualidad de que en esta en concreto, pues mira, Marcos le tenía la cabeza frita porque yo le decía, a ver, yo quiero algo que tenga que ver con una casa. Ya. Entonces, estoy buscando casas y estoy buscando ventanas, porque esto ya lo sabemos todos que está a la orden del día, porque no hay una portada sin ventana. Entonces, bueno, es como que todos bebemos de la misma fuente, ¿no? Pero, ay, perdón, en mi caso más en concreto, o sea, es como, a ver, es una chica que está interna en una casa, tiene que haber algo con referencia a una casa. Entonces, bueno, yo le decía a Marcos, estoy buscando esto y esto y esto. Y entonces de repente él vino y me dijo, mira qué imagen más chula he encontrado.
porque siempre recurrimos a bancos de imágenes gratuitos a poder ser. Y la verdad es que me gustó. Entonces le dije, anda, pásamela. Y a partir de ahí la empecé a montar. Él me lo dio con unos colores, luego yo la estuve cambiando y bueno, y al final ha quedado así, pero las portadas las hago yo. De hecho, las portadas, cuando me hizo Duomo la reedición de las novelas, me preguntaron lo mismo, yo les dije que las había hecho yo y ellos dijeron, es estupendo y la vamos a intentar dar una vuelta, pero vamos a mantener la esencia que tú tenías. Y la verdad es que hicieron y han hecho un trabajo estupendo con las portadas. Oye, estamos, no digo acabando, pero sí es verdad que estamos acabando porque ya rondaremos casi la horita y tampoco es cuestión de abusar porque bueno, cada uno tiene su tempo y su tiempo. Pero ahora que está recién salida la interna, si hay algún oyente que tiene ganas de conocer tu estilo, pues poder leer la interna. Pero si no fue la interna, ¿cuál le recomendarías para empezar a leerte y que diga, mira, ya me he enganchado a Marta Martín Girón? Pues les diría, es que si me pongo a decir, Cada niña que murió se la recomendaría y luego la serie de Yago Reyes. Muy bien. Pues ya tenéis ahí la recomendación. Pero la primera, la interna, que esa estoy contenta. Sí, esa es la actual y además es separata, ¿no? Es decir, que se puede leer tranquilamente. Pues nada, la última pregunta más o menos que te quería hacer como autora superventa, que lo eres y que no te tiene que dar vergüenza de decir que eres autora superventas. ¿Qué crees que tiene que tener una novela de suspense para realmente enganchar a un lector? Es algo que me intento repetir muy mucho yo a mí misma para no perderme yo en la escritura, ¿no? El que tenga suspense, el que en cada capítulo, a ser posible, ocurra algo que llame la atención o que despierte el interés en el lector. Principalmente eso, que haya algo, un misterio que el lector quiera saber qué va a pasar. Muy bien. Pues un poco sería el cierre de este capítulo. Espero que te hayas sentido cómoda, espero que te lo hayas pasado bien. Simplemente quiero darte las gracias por tu tiempo y por haberme acompañado en este pequeño viaje que hemos hecho, no ya por tu vida, pero sí un poco por esos toques de escritora y conocerte un poco mejor. A lo mejor hay algún oyente que se acerca y no te conocía y espero que a partir de ahora pueda ir sobre todo a Amazon, también a La Dama Blanca, que está en todas las librerías de España, pero en Amazon la encuentran directamente y comenzar a leerte porque merece la pena. Y ahora estaba mirando, porque te he dicho antes de que digo, tardaste mucho en publicar la interna, y estaba mirando las fechas y la verdad es que hace tiempo, ¿eh? Yo estaba deseando ya volver a leerte, por eso me hizo una ilusión tremenda ver que publicabas una novela nueva y ya viste que tardé nada. El día que salió me puse a leerla, es decir que hice como un parón de decir, tengo el día guardado para empezar a leerte. Es decir, que aquí tienes un lector fiel. Por tanto, felicidades por ese trabajo, Marta. Yo te lo agradezco mucho. Y sí, la anterior que había sacado era Todo lo que debiste callar, que fue justo un año antes. Entonces, bueno, sí, puede parecer que se hace largo. El tema es que pasan los meses muy rápido y es como que no te da la vida para escribir más y más y más. Porque claro, a la vez vas corrigiendo las novelas de, por ejemplo, las que estás reeditando y tal, pero sí, un año a veces se puede hacer largo. Y bueno, y sobre todo darte las gracias por hacerme ese hueco en tu librería, en tus lecturas tradicionales, porque ya casi tradicional, ¿no? Porque ya sé que me has leído varias. Y nada, gracias por esa fidelidad, gracias por pues, dedicarme este espacio. Y bueno, y sobre todo agradecer a los lectores y mandarles un saludo, por supuesto, porque ellos hacen que yo esté aquí. Muy bien, pues yo creo que es un buen cierre y nada, como siempre digo, si os ha gustado el capítulo, ya sabéis, dándole al like, ayudáis mucho a que más gente se acerque al capítulo, lo quiera escuchar y si podéis compartirlo, pues mejor que mejor. Y como siempre el cierre, os digo, sed felices, disfrutad de vuestras lecturas.
Chao, chao. Sure your vein. Sure your vein. Sure your vein.